Creemos que la historia y la sociología son dos campos que están mutuamente imbricados, que se corresponden en muchos sentidos. Padre Carreño, quien es oriundo de la vereda Lubigará, en Barichara, él es hijo de don Juan de Dios Carreño y doña María del Carmen Sarmiento. Hizo sus estudios durante su infancia y primera juventud en Barichara, en la escuela, en la concentración escolar. Luego fue a la Apostólica de Zapatoca, estuvo en el seminario de San Gil y en el seminario mayor de Bogotá. Posteriormente adelantó estudios de historia eclesiástica en Roma, en el Colegio Gregoriano. A su regreso estuvo, y me corrí, padre, de pronto tengo algunas imprecisiones, en una parroquia en Guadalupe, si no estoy mal, y luego fue al seminario de San Gil, en donde, habiendo ejercido funciones como docente, terminó los últimos 7 años, estuvo de rector del seminario. De manera pues que todos esos conocimientos históricos y de investigación están sustentados en toda una formación y en una trayectoria del padre Carreño. Posteriormente estuvo en alguna otra parroquia y en el momento es el párroco de Guane. Al tomar este libro, debo confesarlo, me llamó poderosamente la atención en que la referencia estuviera hecha a mi región, al sur de Santander, ¿no? El proceso de evangelización de las provincias del sur de Santander durante la colonia y el siglo XIX. Y sí, porque conocí al padre, es miembro del centro que nosotros tenemos, ha participado en varias reuniones. Partí de la hipótesis que el libro iba a ser de interés, pero he concluido que me es de mucho interés, entre otras cosas, pretendiendo saber mucho de la historia de los comuneros. En su libro encontré que tenía un gran vacío, no tenía una noción muy completa de la participación del clero de base en el proceso revolucionario comunero. Pues sabía la historia de Fray Ciríaco y el impulso de Fray Ciríaco. El libro lo puedo inscribir dentro de la línea positivista. Bueno, aquí recordamos al positivismo filosófico de Auguste Comte, pero mejor el positivismo sociológico de Émile Durkheim, de tratar los hechos humanos como fenómenos sociales. Todo ese acontecer, la organización de la Iglesia, los valores, el adoctrinamiento, y trata un tema por el cual me he apasionado bastante, que yo lo ubico en la colonia. Ciertamente acá es en la colonia y pertenece más a la colonia que a la independencia, no solamente por orden cronológico, es que la revolución de los comuneros acaece 30 años antes que la revolución de independencia, pero la diferencia conceptual es muy marcada. Yo tomo los 3 emblemas doctrinarios, ideológicos de la Revolución Francesa, la famosa liberté, égalité et fraternité, y yo pienso que eso no lo reprodujeron ni lo conocían, porque es que la revolución de los comuneros acaece en 1781 y la Revolución Francesa viene a suceder 8 años después, 1789. Y más bien lo que podemos decir, leyendo las capitulaciones, el discurso de la época, es que allí se hablaba más de liberación, más de liberté, fraternité, liberté, igualdad, se hablaba más de participación que de igualdad, y en vez de fraternidad, más bien había un sentido de solidaridad.
Muchas gracias a todos estos amigos que están presentes, porque por supuesto es un estímulo para uno y para el círculo de estudio, ¿no es cierto? Hablo de proceso porque no estoy tratando hechos aislados, sino una secuencia, y precisamente ese fue mi interés. La primera preocupación del libro fue responderme a mí mismo unos interrogantes. ¿Aquí qué pasó? ¿Qué procesos hubo para el mestizaje, que no es solo genético, sino cultural? ¿Sí? ¿Cómo se hizo la evangelización? Porque la evangelización fue la que creó el mundo cultural en esa mezcla de lo indígena y lo español y lo cristiano, ¿sí? Lo que hoy somos en mucho responde a lo que se hizo en la colonia. Después viene todo el siglo XIX que es bien diferente, ¿sí? Pero eso no borra para el presente lo que se hizo en la colonia, ¿sí? Somos herederos del pasado, eso es innegable, ¿no? Entonces, como entiendo la historia en ese esfuerzo de entender el pasado para comprender el presente y ojalá proyectar el futuro, el libro busca presentar en una forma coherente, al menos espero haberlo logrado en parte, ¿sí?, ese proceso. La cruz simboliza todo el cristianismo, ¿no es cierto? La señal del cristiano, ¿sí?, decimos comúnmente. Y esta cruz está situada en Chipatá, ¿sí? Cuando González de Jiménez de Quesada venía subiendo por el Magdalena y llegaron por ahí a la región de Barranca y decidieron desviarse y coger el río Opón, ¿sí?, vinieron a llegar a Chipatá, ¿sí?, después de superar por ahí la selva, y traían un capellán dominico, ¿sí?, y ahí se celebró en Chipatá la primera misa, digamos, de los Andes colombianos, ¿sí? Iban entrando hacia Santa Fe, todavía pues por supuesto no se había fundado Santa Fe de Bogotá. Entonces, para nosotros aquí en la región, como presencia del cristianismo, como anuncio del Evangelio, ese es el primer momento significativo. Este que es el monumento en Guane al cacique Guanentá, es para resaltar la contraparte, los que estaban aquí, y en nuestra región el grupo más significativo pues era la etnia Guane. Entonces, ese es el sentido. ¿Qué resultó de este encuentro, que algunos dicen desencuentro? Algunos dicen encuentro de civilizaciones, otros dicen choque de civilizaciones. Bueno, de todos modos, de ese fenómeno, ¿qué resultó? Un mestizaje, ¿sí? Un mestizaje que es biológico, que es cultural, que es en todo sentido. Entonces, la imagen de la Virgen de Guadalupe, la que se venera allí en Guadalupe, la ciudad de Guadalupe, me hace pensar de ese proceso, de lo que llegó de España, de Europa, aquí fue tomando otro matiz. Por supuesto, la población de Guadalupe fue fundada no en alusión a la Virgen de Guadalupe mexicana, no. En ese momento todavía por aquí no sabían de ese suceso allá, de ese fenómeno religioso. Es que en España también hay un santuario a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y entonces Guadalupe nace en alusión a esa tradición española, a ese hecho español, ¿sí? Con el tiempo se olvidaron en Guadalupe de la Virgen española y resultaron con la mexicana, ¿sí? Se pasó el mestizaje también en el aspecto religioso, y esto es pues una muestra de lo que sucedió en todo sentido. Para gobernar y para evangelizar se crearon unas estructuras, ¿sí?, que eran las ciudades, que fueron las villas, para el caso nuestro, primero la ciudad de Vélez. Los pueblos que nacieron en torno a los conquistadores les dieron el título elegante de ciudad, ¿sí? Después, las que fueron naciendo más tarde, pues buscaron también tener títulos
honoríficos y de poder, y entonces ya nacen las villas. Entonces ahí tenemos las iglesias, pero para hablar de Vélez como cabeza de una región, Socorro, también cabeza de una provincia, y San Gil, igualmente cabeza de una provincia, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de las provincias del sur de Santander? Porque es que el punto de referencia es la diócesis de Socorro y San Gil, y el nacimiento de la diócesis integró esas tres regiones. En San Juan de los Barrios podríamos mirar ese conflicto que se generó para muchos misioneros, como Fray Juan de los Barrios, en su relación con los encomenderos, con los gobernantes, incluso con Gonzalo Jiménez de Quesada. Fray Juan de los Barrios tuvo la osadía, la capacidad de reunir en una asamblea, en un sínodo eclesial, a todos los que en ese momento significaban algo de autoridad, tanto los misioneros como la autoridad civil, empezando por Gonzalo Jiménez de Quesada, los sentó y les dijo, bueno, miremos a ver, lo que hemos hecho hasta ahora, lo que se ha hecho, ¿responde al Evangelio o no? ¿Es justo o no? Yo termino renovándoles el agradecimiento a ustedes presentes acá, que han querido acompañar este momento, agradecer nuevamente a quienes han promovido este encuentro y el propósito de explicarme yo personalmente unos fenómenos que son nuestra vida, que son nuestra historia. Espero que el compartirlo sea también útil para ustedes. Muchas gracias.